Tal como lo dije la semana pasada, este es un mensaje que está seriado. Y de alguna manera, la semana pasada vimos que Dios trabaja por ciclos. Dios trabaja. Nosotros podemos ver la obra maestra, la obra increíble, el trabajo precioso de nuestro Dios. Nosotros podemos reconocerlo por medio de los ciclos que se van dando, los ciclos que se van construyendo. Te recuerdo que de Adán a Abraham pasaron 1000 años. De Abraham a Moisés pasaron 1000 años. De Moisés a David pasaron 1000 años. De David a Jesús pasaron 1000 años. Y dice la palabra que un día de hoy son 1000 nuestros. La palabra nos enseña también que el Señor creó todo lo que hoy vemos en 5 días. Pero el sexto día el Señor creó al hombre. El Señor nos creó a ti y a mí. Y el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Esto viene en Génesis capítulo 1 versículo 26. Y el séptimo día dice la palabra que Dios descansó. Le ponemos mucha atención a toda la creación de las plantas, los animales, el orden, la estructura, el potencial que derramó en toda la creación, pero no le ponemos atención a un detalle que es de severa importancia, y es el descanso de Dios llegó al sexto día. Ahora bien, la palabra nos enseña que todo el potencial, que todo el señorío, que todo el gobierno fue depositado en la obra maestra de Dios. ¿Cuál era la obra maestra de Dios? La obra maestra de Dios era su creación, era el hombre. A su imagen y a su semejanza Dios lo creó. Ahora bien, me pongo a pensar que ahora el cielo está a cargo de Dios, pero la tierra está a cargo del hombre. ¿Por qué está a cargo del hombre? Porque Dios en Génesis 1:26 le dio la posición legal, la posición del reino al hombre para estar a cargo de la tierra. Le dio todo el potencial, toda la inteligencia, todo el poder. Pero le dijo: no puedes comer de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas de ese árbol vas a morir. ¿En dónde está la muerte? En la separación del espíritu, en la separación espiritual, en la enemistad que hubo entre el hombre y Dios. Ahora bien, todos conocemos la historia. Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, ¿qué fue lo que el hombre perdió? El hombre perdió la capacidad de administrar, de gobernar y de señorear la tierra. Ahora el hombre ya no estaba cuesta abajo, sino ahora estaba cuesta arriba. Todo lo que el hombre hacía le costaba completamente el trabajo, el sudor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque él ya había perdido la capacidad de gobierno, de dominio. Ahora bien, la palabra nos enseña que el Señor, nuestro Dios, pensó en cómo restaurar, en cómo restituir. Y entonces el Señor sembró una semilla en María. Y todos conocemos esta historia porque esta historia la leemos mucho en los diciembres, ¿verdad que sí? En la historia del nacimiento de Jesús. Ahora María está embarazada, el Espíritu de Dios vino sobre ella con poder, el Espíritu reposó sobre ella y ahora María está embarazada de la simiente de Dios. Ahora viene Jesús, Jesús nace en un pesebre, Jesús es criado, Jesús es cuidado, Jesús de alguna manera Jesús es cuidado por Dios y por su Espíritu para llegar hasta un punto, el punto de morir por los pecados de toda la humanidad. Y todos sabemos que nuestro descanso teológico de salvación está descansando sobre este principio. ¿Cuál es el principio? El principio de la muerte
sepultura y resurrección. Es decir, que Dios nuestro Señor pagó por nuestro precio. Ahora bien, quiero que entendamos algo. Adán murió espiritualmente, pero su cuerpo siguió con vida más de 900 años. Tuvo dos muertes, muerte espiritual y después muerte en su cuerpo. Jesús fue igual, cuando estaba Él en la cruz, murió dos veces. Primero muerte espiritual cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento donde Jesús fue abandonado, entonces todo el peso del pecado de la humanidad cayó sobre Él, para después Jesús morir en su cuerpo cuando su corazón explotó de amor por todos nosotros. Ahora, hay una porción que quiero leer justo antes de que esto pasara, y es que Jesús es llevado al desierto, y después del desierto, la palabra nos enseña en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 22. Vamos a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué día es el día de reposo? Puedes decir conmigo: el séptimo día. ¿Estás de acuerdo conmigo? Alguien dígame que sí. En el nombre de Jesús. Si les está dando problema el micrófono, me lo puedo cambiar. Ustedes me dicen. Conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se lo dio el libro al profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Había una cultura judía que se cumplía en las sinagogas en el día de reposo. En este día de reposo se reunían a leer el rollo o la palabra de Dios. Había un sistema en el cual no se leía lo mismo todos los días, sino que se leía una porción distinta de la palabra de Dios en la sinagoga. La sinagoga no era como hoy una iglesia donde la gente viene los domingos, sino la sinagoga en aquel tiempo era el centro cultural y de comunicación de la sociedad. Es decir, lo que sucedía en y alrededor de la sinagoga no era solamente estudiar la palabra de Dios, sino era un lugar donde todos se reunían un día, donde había venta en la parte de afuera, donde comían juntos, donde había anuncios de gobierno, donde habían cosas. Era el centro cultural, era el centro relacional, era el centro religioso. Era mucho más que algo para estudiar la palabra. Ahora, se reunían un día a la semana, y ese día Jesús, como era la costumbre judía, entró a las sinagogas. En aquel entonces no podían entrar las mujeres, se tenían que quedar en algún lugar, los niños no podían entrar, y los únicos que tenían la capacidad de leer el verso o el capítulo o el libro del día eran hombres judíos circuncidados que tuvieran más de 30 años de edad. Y ahora tenemos a Jesús justo antes de comenzar su ministerio, entrando a la sinagoga, entrando a este centro religioso y sentándose en este círculo. Alguien se acerca y le entregan el rollo del profeta Isaías.
Ahora a mí me asombra algunas cosas, que Jesús vivió su cronos, porque te recuerdo que Jesucristo, hombre, tenía toda la intención cronológica, al igual que tú y que yo. Es decir, Él vivía día a día, al minuto como tú y como yo. Pero Él también se sometió bajo el liderazgo de Dios para vivir en el kairos de Dios, pero se sometió también para vivir al instante de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que Jesús entra en el momento idóneo, y justo en el momento donde le entregan el rollo, este rollo que ya habían leído años anteriores, pero entonces Jesús ahora lo tiene en las manos y Él no lo lee como una persona que está leyendo un libro, sino Él lo lee como el autor. Y entonces el Señor agarra este rollo del profeta Isaías y comienza a hablarle a la gente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es decir, soy el ungido, soy el elegido. Nací para este tiempo, nací para esta temporada, para decirles y hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? El Señor me ha enviado, número uno, a darle buenas nuevas a los pobres. No es solo dinero, sino revelación. La prosperidad no es recibir dinero, sino es tener la revelación de cómo ser un mejor administrador. ¿Tiene sentido esto? Y entonces después dice: libertad a los cautivos, que quiere decir cadenas de pecado, cadenas de opresión. Después Jesús les dice: vista a los ciegos, entendimiento, luz, verdad, aquí en mi mente y aquí en mi corazón. Dice el doctor Monroe en su libro El poder de la visión, que lo peor que le puede suceder al ser humano no es morir, sino que lo peor que le puede suceder al ser humano es vivir sin tener una visión del tiempo. El problema no es que la gente muere, el problema es que la gente vive sin propósito, vive sin saber hacia dónde va. Y justo estamos en el momento donde un año está culminando y Dios quiere depositar una vista nueva, una visión nueva en ti y en mí para el 2026, en el nombre de Jesús. Ahora bien, dice la palabra, el número 4, libertad a los oprimidos, sanidad integral. Y número 5 dice: anunciar el año agradable del Señor. La pregunta es: ¿cuál es el año agradable del Señor? El jubileo. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año de descanso. ¿Qué era el jubileo? Vámonos, 1400 años antes se celebraba una fiesta, la fiesta del jubileo. Y entonces en esta fiesta lo que se hacía es que cada 7 ciclos de 7 años por 7, en el año 49 ocurría algo, y es: todos los que debían, sus deudas les eran perdonadas, todos los enfermos eran sanados, todos los que habían perdido tierras les eran devueltas. Ahora, esto no era solamente un criterio espiritual, sino era un criterio para mantener la tierra en orden, para que nadie almacenara de más, pero que nadie se quedara sin nada. A esto se le llamaba jubileo. Era el año agradable del Señor, y esta fiesta se celebraba, el jubileo se celebraba continuamente, entendiendo el concepto de que había descanso de parte de Dios para la tierra, porque durante esa temporada nadie podía cosechar, nadie podía sembrar. Era un tiempo, se le llamaba el año agradable del Señor. Ahora bien, piensa en esto: está Jesús entrando a la sinagoga, el día idóneo donde Él comienza su ministerio. Le es entregado el libro del profeta Isaías, y cuando Él comienza a leerlo, Él lo lee diferente que todos, porque toda la atención, todas las miradas estaban sobre Él. Dice esta escritura que cuando Él termina de leer, Él se sienta, y que no pudiera
pudieron seguir leyendo, sino que se quedaron todos atónitos, volteando a ver, y Jesús se les queda viendo sentado y les dice: en esta escritura el Padre está hablando de mí. Para eso me ha enviado el Señor. Ahora bien, piensen esto: Él aún no moría. Él aún no era crucificado. Él no está anunciando que el año agradable del Señor ha quedado atrás, sino está anunciando que algo viene. Yo he sido enviado para que los que no tienen vista sean recuperadas, para los que están atorados económicamente sean restaurados, para los que están enfermos sean sanados. Ahora bien, pero también el Señor me ha enviado algo todavía más importante que la sanidad, y es que el dinero. El Señor me ha enviado a anunciar el descanso de Dios sobre las personas, porque Dios sabe que de tiempo en tiempo nosotros agobiamos nuestro corazón, nosotros entristecemos nuestro corazón, estamos cansados, cargados, agobiados, estamos que no tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión específica, y ahora el Señor está anunciando el año agradable del Señor, que es el año de descanso. Me gustaría que todos en esta sala, sé que voy rápido porque me quedan pocos minutos y quiero hacer algo, pero que todas en esta sala pudieran poner su mano en su corazón. Volten para acá. Dios conoce tus dolores. Dios conoce tus enfermedades. Dios conoce tus pensamientos aún mejor que tú mismo. Y Él quiere decirte algo en este domingo del año. Que más allá de dinero, Él quiere traer paz en tu corazón. Que más allá de una sanidad física, Él quiere traer paz en tu corazón. Que más allá de una libertad y una deuda, Él quiere traer paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque no se puede disfrutar el reino sin paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todo lo demás viene como añadidura o como consecuencia de saber que Dios está en control. ¿Qué tal si tomas un minuto para darle gracias a Dios por su paz en tu corazón? Gracias, Dios, porque tú estás en control. Porque tú estás en control, Señor. Sé que algunos quizá no pensaban venir hoy a la iglesia porque se sentían cargados. Quizás hicieron algunas declaraciones, como por ejemplo: ¿de qué sirve si sigo igual? ¿De qué sirve si está terminando un año donde al principio creí por algo que no ha sucedido? Estoy cansado, estoy agobiado, pero el Señor está trayendo hoy su descanso. El año de jubileo está llegando a tu vida. Amén, amén, amén. Voltea para acá. Puedes quitar tu mano de tu corazón o te lo puedes dejar ahí si quieres. Ahora Jesús sale de ese lugar, muere por nuestros pecados. El Señor es sepultado, sufre la muerte de cruz a la cual se predica cada Semana Santa. Pase el equipo de alabanza, por favor. Y ocurre algo importante. Y es que antes de que el Señor se fuera, Él quiso recordarnos algo. Que junto con su muerte viene de nuevo la posición a la cual tenía Adán antes de equivocarse. Porque ahora el precio legal ha sido pagado. Tú y yo somos justos por la justicia de Dios. Tú y yo somos perdonados por el Señor. Tú y yo somos reconocidos como inocentes delante de Dios porque el proceso fue pagado en la cruz del Calvario. Y por sus llagas, por su sangre derramada, tú y yo podemos vivir en libertad y en salvación. Pero no basta con saberlo, ahora es necesario vivirlo. Ahora hemos recuperado la posición legal del poder de Dios. Se ha recuperado. Y la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1,
está hablando Jesús: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ustedes recibirán el poder de mi Padre. Les conviene que yo me vaya, porque en el momento que yo me vaya, el Padre enviará su Espíritu, el mismo que me acompañó desde que estaba en el vientre de mi madre María, hasta el que me acompañó cuando estaba en mis últimos minutos de la cruz, cuando me abandonó y yo pagué por todo el precio del pecado de la humanidad. Ese mismo Espíritu que regresó sobre mí, me levantó de los muertos, ahora quiere estar sobre ustedes. Pero ahora será diferente. Ahora ya no va a ser igual. Ahora el poder, si les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo. El Señor asciende y ellos están esperando que algo suceda. Están juntos y en el libro de los Hechos capítulo 2, la palabra habla que llegó el Espíritu de Dios sobre la primera iglesia, el primero círculo que estaba esperando algo de parte de Dios en un lugar llamado el aposento alto, y estaban celebrando esta fiesta. Ahora bien, la palabra dice que ellos estaban juntos, estaban buscando de parte de Dios, y vino el Espíritu en ese lugar. Algunos comenzaron a hablar diferente, otros comenzaron a declarar diferente, a hablar en idiomas. Dice que lenguas repartidas de fuego reposaron sobre sus cabezas. Esto tiene mucha revelación y no quiero tomar tiempo en hablarles de esto. El año que entra les voy a predicar de esto. Pero la palabra habla de que entonces se levantó Pedro, porque algunos estaban asustados. Dijo: no, tranquilos. Esto es lo que decía el profeta Joel, que en los postreros días será derramado el Espíritu de Dios sobre mujeres y hombres por igual, sobre niños y niñas por igual. Dice: los ancianos van a soñar sueños, los jóvenes tendrán visiones. Vendrá un tiempo increíble, porque el poder nuevamente está sobre nosotros, pero está sumergido a un principio. ¿Cuál es el principio al cual está depositado ese poder? El principio de la iglesia. Estar todos juntos, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, porque si 2 se ponen de acuerdo, ahora el poder está depositado en el potencial de orar unos por otros. Y hasta este momento te quería traer. Hace un poquito de doctrina, pero quiero platicarles algo. Hay mucho poder cuando tú oras por una necesidad tuya, pero la palabra nos enseña que hay más poder cuando oras por la necesidad de alguien más, porque es más bienaventurado dar que a recibir. ¿Qué era el jubileo? El jubileo era la posición espiritual en donde la gente se desenfocaba de sí para enfocarse en los demás. ¿Cuál es esta posición? La posición en la cual unos abrazamos a los otros, unos oramos a los otros. Este año ha sido uno de los años más difíciles que he vivido en mi vida. Y les voy a decir cuál fue el momento más complicado de este año. El momento más complicado es estar enfrente de la persona que le hizo la biopsia a Osmara, y que ese doctor nos dijera: su esposa tiene cáncer. Fue algo muy complicado por muchas cosas, pero Osmara y yo sentimos, palpamos y vivimos el poder de la oración grupal. Le tenían que hacer una radiación antes de terminar el año, y el oncólogo nos dijo: ya no es suficiente, ya no es necesario,
vénganse en febrero, y si ya no es necesario, nos vemos en 5 años más. Y así, remisión. Ahorita escuchamos un testimonio de gente que no podía tener hijos y Dios les regaló un hijo. Escuchamos otro testimonio de la mamá de Milton, que el Señor la sanó también de cáncer. Yo quiero que seamos honestos de parte de Dios, porque si no somos honestos de parte de Dios sobre nuestras necesidades, entonces estamos teniendo una fe fingida. Y Pablo habla mucho de eso. Aquí nadie llora, aquí nadie se queja, aquí todo está muy bien. Y cuando te preguntan ¿cómo está tu matrimonio? Súper bien, pero tienes 1 año sin dormir con tu esposa. ¿Cómo están tus hijos? Súper bien, pero tienes 1 año sin platicar con ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiende de tiempo en tiempo a vivir una vida fantasía. Todo está bien, no pasa nada, pero en realidad dentro de nuestro corazón hay necesidades. Y hoy Dios quiere que deposites estas necesidades delante de Él. Y vamos a hacer algo. Quisiera que todos los que tengan hoy una petición importante delante de Dios, que todos se pusieran de pie. Solamente los que tienen una necesidad importante. Ahora, a mí me gustaría que ahora se pongan de pie también los que tienen una necesidad que a lo mejor no es tan importante, pero que tienen una necesidad hoy en su vida, en su corazón, en su familia, en su economía. Levanta tus ojos. Ahora, ¿estás listo para que Dios obre? ¿Ya te fijaste quién está al lado de ti? ¿Quién está al otro lado de ti? Yo quiero hacer algo ahora. ¿Qué tal si ahora oramos los unos por los otros? Pero no vamos a orar solamente tú por el de lado, porque a veces nos hacemos patos y no oramos. Ahora me gustaría que se hagan grupitos. No importa que las sillas se mezclen, ¿ok? Vamos, haz grupitos. Vamos a hacer grupitos de 4, de 5. Si ves que alguien está solita, jálala. Que nadie se me quede solo. Si alguien se queda sentado, vayan y abrazan lo que esté sentado, tómenlo de las manos. Iglesia, ¿estás lista para vivir el poder de Dios? ¿Estás lista para vivir el poder de Dios? Ok, listo. Abre tus ojos. Todavía no comiences a orar. Todavía no comiences a orar. Abre tus ojos. Dile a los que están ahí cerca de ti: este año vamos a ver los milagros de Dios. Quisiera que ahí en ese círculo alguien tome liderazgo y pregúntale a los demás cuál es su petición. Pregúntale, ¿cuál es su petición? Pregúntales. ¿Ya todos lo dijeron? ¿Alguien diga amén? Si estás allí en tu casa, búscate a tu familia, y este es el momento donde oramos los unos por los otros. Mándale texto a alguien. Si estás ahí en tu casa, mándale texto a alguien para que le digas: vamos a orar por ti en este momento, en nombre de Jesús. ¿Están listos, familia? La palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuál es el clamor? El clamor no es una oración normal.
El clamor es levantar la voz. El clamor es levantar la voz. Ahora sí, ¿listos para levantar la voz? Vamos a hacer temblar la iglesia. Vamos a hacer temblar la iglesia. ¿Estamos bien? Hagan, vénganse para acá, vamos a orar nosotros. Nombre de Jesús. Vamos a orar también por ustedes en línea. Vamos, vamos. ¿Están listos? 1, 2, 3. Ahora sí, oren los unos por los otros. Vamos, vamos, vamos. ¿Listos? En nombre de Jesús. Échale. Oh Dios, tu amor nunca me falla, y existir en tus manos estoy. ¡Vamos, iglesia! Desde el momento en que despierto, El león quiere rugir. hasta el anochecer, El león de la tribu de Judá. de la bondad de Dios. Te amo, Dios, una vez más. Te amo, Vamos. Dios. Tu amor nunca falla, Nombre de Jesús. mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer.